Continuamos con el tema de factorización y ahora vamos a ver lo que es la factorización por tanteo. Vamos a usar el producto de dos binomios con un término común en dirección inversa. ¿Cómo funciona esto? Tenemos aquí, por ejemplo, x cuadrado más a más bx más ab. Si tenemos esto debe ser igual a x más a por x más b. Entonces, esta forma es la que vamos a utilizar, es decir, en un trinomio como este, x cuadrado más la suma de ab con x más ab. Entonces, factorizado debe ser de esta manera, x más a por x más b. Vean que la variable x es la primera en el binomio ahí. Y tenemos a y a b aquí sumando y aquí multiplicando. Entonces, luego la tenemos ahí entonces a y b. En ese sentido, veamos el siguiente ejemplo. Factorice, dice, x cuadrado más 5x más 6. Observe usted que este polinomio debe tener esta forma, ¿ve? Entonces, en ese sentido, lo que hay que ver es que hay que encontrar un número a y un número b. Ese número a sumado con el número b nos debe de dar 5. Y ese número a multiplicado con el número b nos debe de dar 6. Entonces, tenemos ahí, miren, si x cuadrado más 5x más 6 es factorizable, es decir, si se puede factorizar ese polinomio, entonces el producto tendrá la forma de x más a por x más b, es decir, tendrá esta forma, donde el a y el b sumados, miren, nos debe dar el coeficiente de x lineal, ¿ve? De x a la 1. Nos debe dar 5. Y a por b multiplicados, a por b nos debe de dar 6. En ese sentido, como x más a por x más b es igual a esto, ¿ves? A x cuadrado más a más b por x más ab, entonces x cuadrado más 5x más 6 debe ser igual a x cuadrado más a más b x más ab. Entonces observen ustedes que dentro de esto entonces tenemos a la x cuadrada, tenemos a la x y tenemos a la x. Entonces, ¿a quién no tenemos? Es al 5 y al 6. Entonces, lo cual indica que como aquí está x y aquí está x, entonces a más b debe de ser 5 y a por b debe de ser 6. Por lo tanto, al igualar el coeficiente del término de primer grado, el término de primer grado es x, ¿ve? Porque esta x es de segundo grado, está al cuadrado. El término de primer grado es x. Entonces, al igualar el coeficiente del término de primer grado y el término constante es 6, que no tiene variable. Entonces, queda que a más b, este a más b, miren, debe de ser igual a 5 y a por b debe ser igual a 6. Es decir, necesitamos encontrar dos números cuya suma sea 5 y al mismo tiempo que el producto sea 6. Entonces, en ese sentido, nos vamos a auxiliar de la siguiente tabla. El producto debe de ser 6. Vamos a buscar primero el producto para después buscar la suma. El producto debe ser 6. Entonces, para que el producto sea 6, debemos de buscar los factores de 6. Y los factores de 6 es 1 y 6. ¿Por qué? Porque 1 por 6 es 6. También 2 y 3. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es 6. Entonces, 1, 2, 3 y 6 son factores de 6. Pero también negativo 1 por negativo 6, menos por menos da más, 1 por 6 es 6. Entonces también negativo 1 y negativo 6 también son factores de 6. Y negativo 2 y negativo 3, menos por menos da más, da positivo, 2 por 3, 6. Entonces negativo 2 y negativo 3 también son factores de 6. Tenemos aquí entonces los factores de 6, es decir, los números cuyos productos nos da 6.
1 por 6, 6. 2 por 3, 6. Menos 1 por menos 6 es 6. Y menos 2 por menos 3 es 6. Ahora veamos si la suma de estos factores es 5. Entonces, si la suma de esos factores es 5, 1 más 6 igual a 7. ¿Esa suma de esos factores entonces es 5? No. No, porque 1 más 6 es 7. Ahora con 2 y 3, 2 más 3 es 5. Sí. Ahora con menos 1 y menos 6, menos 1 más menos 6 da menos 7. Tengo 1 y debo 1, perdón, y debo 6, debo 7. Entonces menos 1 menos 6, menos 7. Entonces no es 5. Y menos 2 y menos 3, ¿la suma es 5? No, menos 2 más menos 3 da menos 5, entonces no es 5. Por lo tanto, el único número o los factores, perdón, donde sumados da 5 y multiplicados da 6 o multiplicados da 6 y sumados da 5 es con 2 y 3. Entonces, de la tabla esta de la izquierda se sabe que los dos números cuyo producto es 6 y la suma es 5 son 2 y 3. Por lo tanto, x cuadrado más 5x más 6 va a ser igual a x más 2 por x más 3. Es decir, el a y el b van a ser 2 y 3, que bien pudiéramos decirlo. Vean ustedes que bien podríamos decir también x más 3 por x más 2. Es decir, no se distingue, aquí está en la nota, en el apunte, x más 2 por x más 3, no se distingue de x más 3 por x más 2, es decir, son lo mismo. Por lo que x cuadrado más 5x más 6 es igual a x más 2 por x más 3, o bien podemos decir que x cuadrado más 5x más 6 es igual a x más 3 por x más 2. ¿Por qué? Porque x más 2 por x más 3 por la propiedad conmutativa de la multiplicación es lo mismo que x más 3 por x más 2. Y eso es lo que nos explica en la nota ahí de ese apunte. Entonces, de esa manera, vean ustedes entonces, recapitulando, de esa manera se factoriza. Es decir que cuando tenemos x cuadrado más 5x más 6, vamos a buscar dos números que multiplicados nos dé 6 y sumados nos dé 5. En este caso era 2 y 3, porque 2 más 3, porque 2 por 3 es 6 y sumado 2 más 3 es 5. Entonces, en otras palabras, hay que buscar los factores de 6, que los tenemos ahí en ese caso, y de ellos vamos a distinguir los que multiplicados es 6 y sumados es 5. Continuamos entonces ahí. A este tipo de factorización se le llama factorización por tanteo. Para que un polinomio se pueda factorizar con este tipo de tanteo, este debe cumplir dos condiciones. El coeficiente del término cuadrático es 1. El término cuadrático era en ese caso x a la 2, x cuadrado. Entonces, y la existencia de dos números que multiplicado sea igual al término constante. El término constante es el que está sin variable. Es decir, en aquel caso, en el ejemplo anterior, era el 6. En este caso acá, por ejemplo, de la tarea esta, el término independiente o constante es 24. La existencia de dos números que multiplicados sea igual al término constante y sumados sean igual al coeficiente del término de primer grado, es decir, de x, no de x cuadrado, sino de x, el término de primer grado. Entonces, en este caso, buscaríamos dos números que multiplicados nos dé 24 y sumados sea 11. En este, dos números que multiplicados sean 9 y sumados sean 10. Entonces, multiplicado sea 9 y sumado sea 10. Ustedes van a resolver esos ejercicios entonces ahí en sus cuadernos y ya saben pues cuál es la instrucción que hemos estado manejando. Continuaremos con más ejemplos de factorización en los próximos vídeos.